Hola, un segundo, ahorita comparto la pantalla. Ok, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el miércoles. Aquí, bueno, la idea, recordemos que es utilizar el concepto de estadística bayesiana en los análisis que hemos estado haciendo, ¿no? Que serían nuestros análisis de tipo modelos de regresión, que de hecho lo podemos llevar a modelos lineales generalizados. Básicamente, entonces, habíamos platicado que la idea es calcular la distribución a posteriori basándose en la distribución a priori y en la verosimilitud que vienen siendo los datos. Entonces, bueno, vimos algunos ejemplos de cómo se podía ver pues algunos conceptos de estadística bayesiana, como podría ser la estimación puntual y el cálculo de intervalos de confianza, que en este caso se llaman intervalos de credibilidad. Y también vimos algunas diferencias con respecto a lo clásico. Ahora, en la estimación puntual, básicamente la idea es que nosotros, basado en la distribución a posteriori, calculemos cuál es la media, ¿no? Que vendría siendo la esperanza de la distribución a posteriori, aunque esto depende de la medida que estemos tomando. A esta se le llama una pérdida. No es pérdida como las que habíamos visto en análisis predictivo. Entonces aquí la pérdida es como la diferencia que vamos a tener entre el valor que queremos estimar y el valor real. Y básicamente, dependiendo de esta pérdida, pues nosotros vamos a tener que el estimador puntual bayesiano pues es diferente, ¿no? O sea, si la pérdida es cuadrática, pues es la esperanza de la distribución a posteriori. Si es la pérdida absoluta, o sea, esto en valor absoluto, es la mediana. Y así, o sea, dependiendo de qué tipo de pérdida definas, pues va a ser exactamente qué medida es la que utilizaríamos. En algunos casos, pues podemos calcular esta esperanza de manera, digamos, como analítica, porque sabemos exactamente cuál es la distribución a posteriori. Entonces, en los modelos bayesianos, básicamente lo que nosotros tenemos son modelos que se van a basar pues, en este concepto de dar una distribución a priori para obtener la posteriori, y que pues dependiendo de la distribución y el modelo que demos sobre los datos, pues va a ser justo qué distribuciones nos va a convenir aplicar, tanto en términos de cómo se comportarían los datos como de la priori, y bueno, la posteriori pues más bien depende del cálculo. Es muy usual que usemos unas a priori que se llaman conjugadas, que significa que la distribución que nosotros usamos para la priori coincide con la de la a posteriori, o sea, son de la misma familia. La única cosa que puede cambiar pues son los parámetros, ¿no? O sea, podemos tener unos parámetros en la priori y estos se modifican para la posteriori. Aunque también podemos tener esa presencia de que no haya información como tal, y ahí usamos prioris no informativas. Estas pues son, como el nombre lo indica, distribuciones que como que sería un poco equivalente a pensar que no tienes información al respecto de cómo se comportan tus parámetros, ¿no? Entonces, bueno, hay maneras de construir estos a priori. Por ejemplo, una de ellas es basándose en este teorema, que es el teorema de Jeffrey, que justo lo que hace pues es para algún modelo decirte cuál es la distribución a priori para generar la conjugada del modelo que deberíamos de utilizar. La distribución conjugada, entonces, bueno, justo a partir de eso, nos va a permitir generar pues una familia de posibles modelos. O sea, depende de cómo se comportan los datos y también de la distribución de la priori, pues cómo le llamamos a los modelitos. Por ejemplo, podemos tener un modelo beta binomial, que sería para un caso donde estamos midiendo éxitos y fracasos, por eso viene la parte binomial. Y la beta pues tiene que ver con la distribución a priori que nosotros vamos a tomar para el único parámetro, ¿no? Que es la probabilidad de éxito. En ese caso pues resulta que la a priori es beta, que tiene sentido porque las probabilidades de éxito son valores entre 0 y 1, y la beta también es una distribución así. Y la posteriori, por ser conjugada, pues nos genera
otra beta, donde cambia pues los parámetros. Ahorita les muestro algún ejemplo más de esto. Y bueno, el otro modelo también bastante usado es el normal gamma, que es cuando tus datos pues se supone que se distribuyen normal. Y en términos de la varianza, que en realidad es el inverso de la varianza, nosotros vamos a usar una distribución gamma. Ese es como más similar a lo que vamos a hacer con la regresión. Por ejemplo, en el caso de una distribución que es binomial, o sea, éxitos y fracasos, pues justo pensamos que tenemos una verosimilitud que es binomial, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos pensar que la distribución que estamos realmente teniendo son Bernoullis con una teta que sea la probabilidad de éxito, y entonces la verosimilitud, suponiendo que hay independencia condicional, sería el producto de estas Bernoullis que nos van a generar la binomial. Aquí tenemos que dar una distribución a priori para la beta, por ejemplo, una beta alfa beta, y justo al momento, bueno, alfa y beta son conocidos, ¿no? Son valores que tú das, y justo al momento de que calculamos la posteriori, por ser un modelo conjugado, pues va a ser otra vez una beta. O sea, la diferencia es que el parámetro pues va a cambiar. Ya no va a ser alfa, sino que va a depender de x, que sería el número de éxitos que tengo en los n ensayos. O sea, verías cuántos éxitos tienes en las n observaciones Bernoullis, y eso te diría cómo hay que actualizar el primer parámetro. En cambio, el segundo parámetro está siendo actualizado por el número de fracasos, que es n-x. Y entonces este es un modelo beta binomial, ¿no? Porque la distribución de los datos es binomial, la de la priori es beta y la de la posteriori, por ser conjugado, va a coincidir. Estos cálculos pues, los podemos hacer de forma analítica, ¿no? Lo que tendrían que hacer es obtener la verosimilitud, multiplicarla por la distribución a priori, ya sea que hagan el cálculo completo, donde hagan la división de acuerdo al teorema de Bayes con esa integral, que justo es la que hace que integre uno, la distribución a posteriori, o ya sea que trabajen solamente con la proporcionalidad, pues podemos ver más o menos cómo se comporta y de ahí pues definir o darse cuenta de que efectivamente esta es la distribución. Algo como en este caso, o sea, digamos que podemos tener una distribución a priori con parámetros 29, 29, ¿no? Entonces, aquí resulta que estamos teniendo un experimento donde tenemos éxitos y fracasos y donde hacemos 10 ensayos, ¿no? Por lo tanto, la distribución ya de los datos de forma conjunta, es decir, la verosimilitud, pues nos da una distribución binomial con parámetro 10, que son los 10 ensayos, y teta, pues es el valor que realmente pues lo vamos a modelar, ¿no? Que sería la probabilidad de éxito. Esta probabilidad de éxito, pues entonces le tenemos que asignar una distribución a priori, y esa distribución a priori, pues fue esta que dijimos aquí, ¿no? Ya a partir de eso, o sea, según lo que dijimos, pues la posteriori se va a actualizar de acuerdo al número de éxitos que hayamos tenido. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una muestra, tus datos, y en los cuales tú dices, ah, bueno, pues tengo 4 éxitos, ¿no? Entonces, bueno, este es tu conocimiento previo, basándose en un modelo para modelar éxitos y fracasos, en este caso de 10 observaciones, pues nosotros podemos saber cómo se modifica la posteriori según la información que yo tengo, ¿no? O sea, estos 4 éxitos que yo obtuve, ¿no? En mi experimento. Y entonces hacemos una actualización como la que vemos aquí. Se actualiza el primer parámetro de acuerdo al número de éxitos y el segundo parámetro de acuerdo al número de fracasos. De tal modo que nos queda algo parecido a lo que tenemos en este gráfico, ¿no? O sea, teníamos la a priori original, que vendría siendo una beta, tenemos nuestros datos, que son los que corresponden en azul, y justo como comentábamos la otra vez, pues como que la posteriori se va moviendo de acuerdo a la información que tenemos, y sobre esta es sobre la que tú harías la inferencia. Esa es la idea de este tipo de modelos. Digamos que en este caso, pues tenemos este modelo para éxitos y fracasos, pero así podríamos tener modelos para distintas posibilidades. O sea, si tus datos son, por ejemplo, conteos, pues por ahí utilizas una distribución Poisson, en el caso de los datos. Y bueno, en el caso de los parámetros, ahí se usa el modelo Poisson-Gamma, donde la distribución del parámetro, que es la media, vendría siendo un valor, perdón, una distribución gamma.
Y bueno, el que nos interesa un poco más es este modelo, que es el modelo normal gamma, ¿no? Aquí les voy a poner el modelo más sencillito, que es un modelo donde nosotros pensamos que nuestros datos son normales, pero pensamos que la varianza es un valor conocido. O sea, tenemos que la distribución condicional a los dos parámetros que tenemos, o sea, pues en este caso es mu y sigma cuadrada, pues es esta distribución que estamos dando aquí. Aunque en realidad, como la sigma cuadrada es conocida, el único parámetro desconocido pues es la media, y en realidad esto lo podemos poner condicional solamente a un único parámetro, la media. La idea es que nosotros entonces demos una distribución apropiada para la media. Pensando en el rango de valores que toma la media, pues aquí podría tener sentido una distribución normal sobre la media, ¿no? Y justo se toma también porque se puede calcular la conjugada de esta, es decir, la distribución a posteriori que coincide con la a priori. Y aquí, bueno, tenemos nuestra media, en la cual vamos a suponer que tenemos una media y una varianza conocidas. Esta es la distribución a priori. Y de ahí se puede demostrar que la posteriori es otra normal, donde los parámetros, tanto de la media como de la varianza, pues están dependiendo de los datos a través de x barra, por ejemplo, en el caso de la media a posteriori, y también depende de solo valores conocidos, que vienen siendo los valores que teníamos, por ejemplo, del tamaño de la muestra, del valor de la media, de la priori, de la varianza de la priori, de la varianza conocida, etcétera. Aquí igual, si lo quisieran ver de manera analítica, pues tendrían que calcular la distribución conjunta de nuestros datos, o sea, la verosimilitud, multiplicarla por la a priori y de ahí pues hacer el cálculo para obtener la posteriori. En el caso de la varianza, pues igual, depende solamente de datos, ¿no? Entonces todo esto lo podemos obtener. Ahora, el modelo que realmente nos va a interesar para lo que nosotros vamos a hacer son modelos donde tenemos más de un solo parámetro. O sea, los dos modelos que les enseñé, pues el valor del parámetro de probabilidad de éxito, pues es uno solo, ¿no? Y en el caso de la normal, como la varianza es conocida, pues la media es el único parámetro. Pero usualmente, pues tenemos modelos simplemente cuando la distribución es normal con media y varianza desconocidas, donde justo tenemos más de dos parámetros, ¿no? Más de un parámetro. Justo aquí, ¿no? Sería este tipo de procedimiento, donde en realidad nosotros, por ejemplo, en la normal, con media y varianza desconocida, pues tendríamos que la k vale 2, la media y la varianza. Tenemos entonces otra vez nuestros datos, que es nuestra muestra que nosotros estamos teniendo, que estamos suponiendo que pues, tiene alguna distribución asociada, condicional. De aquí nosotros podemos calcular la posteriori basándose en la distribución conjunta, es decir, la verosimilitud, la a priori y usando la proporcionalidad que ya dijimos. Y bueno, aquí la única diferencia es que posiblemente en términos de la posteriori, a ti te interesa la posteriori de solamente uno de los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, pues ahí en probabilidad que podemos obtener esa distribución a posteriori de algún parámetro, no sé, por ejemplo, del jésimo, básicamente si nosotros hacemos pues la integración apropiada sobre todos los parámetros excepto el jésimo, ¿no? Y entonces, bueno, en general se va a suponer, como aquí lo estoy dando, que en el caso de la distribución a priori se tiene independencia, ¿no? O sea, hay una independencia de todos los parámetros del a priori. Y entonces, bueno, nada más lo importante sería hacer el cálculo y ya si nosotros queremos el de un parámetro específico, pues hacer la integración correspondiente. Entonces, bueno, esto es lo que se hace en general, ¿no? O sea, algebraicamente, pues lo que les comentaba desde la vez pasada, esta parte bayesiana pues no es tan sencilla porque involucra muchas cosas que necesitamos. Y bueno, justo, ¿no? El caso normal, ya cada vez nos vamos aproximando más al modelo que nos interesa, que es el de la regresión. Vamos a tener tanto la media como la varianza desconocidas. Este modelo va a ser un modelo normal gamma, que de hecho hace rato me equivoqué en la diapositiva del nombre del modelo normal cuando la media era desconocida y la varianza conocida, porque este es un modelo normal, porque tanto para la media como, digamos, como que en el caso de esa distribución, tanto en los datos como en la a priori, tenemos distribuciones normales.
En este caso, pues nosotros vamos a pensar que la varianza es desconocida. Entonces ya son dos parámetros. Tenemos que hacer el cálculo, ¿no? De justo la distribución de cada cosa. Entonces, bueno, ahí lo que se va a suponer es algo más o menos parecido a lo que hemos estado manejando. O sea, en términos de la media, vamos a suponer que la media pues va a ser un parámetro que podemos modelar a través de una normal. Hay dos maneras de modelar esto. Una es pensando que hay independencia entre la media y la varianza y que la media tiene una distribución normal y la varianza se le va a dar una distribución que quizá no es tan familiar para ustedes, pero es una distribución gamma inversa. Básicamente, o sea, lo único que te dice eso es que el inverso de la variable aleatoria que es gamma se distribuye de esta forma, ¿no? Gamma inversa. Entonces, bueno, de aquí nosotros vamos a tener esas dos distribuciones, para la media una normal y para la varianza una distribución gamma inversa. Se puede plantear como que estas dos partes son independientes o también se puede plantear como una distribución condicional de la media de la varianza y de la varianza. Independientemente de cómo se haga, más o menos como que el resultado es equivalente. Y lo que va a pasar es que utilizando estas distribuciones se va a poder calcular la distribución a posteriori. Aquí es un poquito diferente porque estamos hablando de dos parámetros. Entonces la distribución a posteriori pues es como aquí. Es una distribución conjunta de estos dos parámetros dado los datos, ¿no? Dado las x. Y bueno, resulta que la distribución a priori y la posteriori son conjugadas porque la a priori, la que resulta de esta combinación de una normal y una gamma inversa, es una distribución de varias variables que, bueno, en particular se le da el nombre de normal gamma inversa. Y la distribución a posteriori, pues justo va a tener también una distribución normal gamma inversa, lo cual se refleja en términos de que las a posterioris de la media y de la varianza van a ser normal y gamma inversa respectivamente. Ahora justo, ¿no? O sea, aquí estas distribuciones pues nosotros las estamos utilizando a propósito porque la a priori y la posteriori coinciden y bueno, esto nos permite que los cálculos sean más sencillos porque lo único que va a cambiar son los parámetros, ¿no? Al momento que calculamos las a posteriori, pues los parámetros que tendríamos de las a priori originales pues se van a modificar. La otra posibilidad es que nosotros tomemos algo no informativo. Cuando tomas algo no informativo, ya sea que lo hagamos de una manera un poco intuitiva, pensando en cómo indicaríamos que algo no es informativo, o basándose en el teorema de Jeffrey, que viene siendo una manera formal de saber cuáles son las distribuciones no informativas, nosotros vamos a obtener distribuciones alternas a las que tenemos en el caso del conjugado. Aunque hay veces que se pueden ligar de alguna manera, eso lo vamos a ver en su aspecto práctico. Por ejemplo, si lo pensamos en términos de la media, ahí nosotros podemos decir, bueno, para que la media tenga una distribución que me diga que no hay nada de información, podríamos pensar que esta densidad asociada a la media es relativamente constante, o sea, es proporcional a una constante, por ejemplo, a 1. Aunque aquí, en este caso, pues tendríamos, desde un punto de vista matemático, que podemos empezar a hablar de integrales impropias, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo integro mi densidad, que es esta, sobre todos los reales, pues estoy integrando un valor que sería como un valor 1 y toda el área bajo ese valor de 1, pues obviamente no es una integral que sea un número, ¿no? Sino que va a ser algo de tipo infinito, pero desde el punto de vista bayesiano, aunque sea un extraño, no hay problema, ¿no? Se pueden utilizar estas y ver cómo se obtienen las a posteriori. Y en el caso de la varianza, se va a tener que la distribución no informativa es proporcional al inverso de la varianza, o sea, a la precisión. Y entonces la distribución conjunta, pensando que hay independencia, tiene esta forma. Nosotros lo que hacemos es calcular entonces la distribución a posteriori, o sea, basándose en la priori, multiplicas por la verosimilitud, entonces tenemos la posteriori, y de ahí podemos hacer el cálculo de las distribuciones marginales para la media y la varianza. Ahora aquí estas distribuciones van a tener características bastante interesantes porque
se empiezan a ligar con algunos resultados clásicos. O sea, me refiero a la estadística clásica. Por ejemplo, en términos de la distribución a posteriori, bueno, va a coincidir con la que teníamos en el caso informativo, o sea, va a ser una gama inversa con este parámetro alfa y beta. O sea, esto es curioso, ¿no? O sea, lo que me indica esto es que la varianza tiene esta distribución, gamma inversa, o lo que es equivalente a que el inverso de esto tiene una distribución gamma. Sin embargo, en las distribuciones gamma, nosotros podemos calcular la media, ¿no? O sea, la esperanza de una gama. La esperanza de una gama viene siendo el primer parámetro dividido entre el segundo parámetro, alfa entre beta. Y entonces, al momento que nosotros hacemos la división entre alfa y beta, va a resultar que se van a cancelar n-1 entre 2, que viene siendo n el tamaño de la muestra, y se va a cancelar pues esta parte también de la beta, y solo me va a sobrevivir S cuadrada, que de hecho S cuadrada es nuestro estimador tradicional de la varianza, que es justo la suma de los valores que tenemos de las x's menos su media al cuadrado entre n-1, el estimador insesgado básico de la varianza. Entonces ahí empezamos a ver cómo lo no informativo y lo informativo se empiezan a como que a ligar, ¿no? O sea, digamos que esta parte no informativa nos está indicando que, pues sí, vamos a tener una distribución a posteriori, pero su media va más o menos a coincidir con la que nosotros tenemos en la estadística clásica. Y bueno, en el caso de la distribución a posteriori para la media, esta era la de la varianza, ¿no? En el caso de la media, nosotros vamos a tener una distribución que va a ser una normal. O sea, tenía que ser, ¿no? Porque la distribución... Ah, no, en este caso no, perdón. En este caso entonces va a coincidir con el caso conjugado, donde la posteriori pues, es normal. Otra vez puede coincidir esto con lo bayesiano, digo con lo clásico. Porque aquí tenemos que el valor esperado coincide con el valor de la media, ¿no? El valor que ustedes tradicionalmente usan para estimar una media, ¿no? Desde la perspectiva clásica. Y la varianza de x barra, también desde la perspectiva clásica, es sigma cuadrada entre n, que justo es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, como que, digamos que empezamos a ver estos resultados que son muy similares, ¿no? Y justo es la idea de lo no informativo, empezar a hacer esa liga. Aunque claro, o sea, si vas a usar algo no informativo, bueno, pues a lo mejor ahí la parte bayesiana pues, no fue tan necesaria, ¿no? A menos que por alguna razón tú pienses que es más apropiado. Entonces, bueno, esto es en términos de esta distribución. Ay, perdón. Ay, no sé qué hice. Creo que esto está como extraño. O sea que como que no veo al final. Es que no veo al final de la pantalla. No sé por qué. Creo que sí, como que se medio atoró el PDF. Entonces, bueno, lo que les digo, ¿no? O sea, al final nosotros, o sea, lo que tenemos es que muchos de los resultados que tenemos clásicos no, sigue como atorado. Van a coincidir con la parte bayesiana, ¿no? Y eso es pues bastante normal cuando tenemos estas cosas no informativas. Entonces, ay, es que no alcanzo a ver que ella está abajo. Ese es el problema. A ver, déjenme hacerlo más chiquito. Nomás a ver si ahorita me responde. Y justo, ¿no? O sea, como que empezamos a ligar esta parte como clásica y el chiste pues es empezar a ver cómo podemos como que plantear la regresión, ¿no? O sea, la regresión al final está involucrando, bueno, la regresión tradicional está involucrando la distribución normal. Entonces, como pues tenemos eso, perdón, la estoy pasando a la otra pantalla, a ver si ahí ya no tengo problema. Y si no, ahorita les comparto la pantalla. Entonces, bueno, en el caso de la parte de nuestro modelo de tipo regresión, pues tenemos involucrada estas distribuciones normales, ¿no? Es por eso que como que nos puede ser útil. Porque, pues, al momento que nosotros planteamos
esos modelos. Ay, ya se volvió a abrir aquí. Ah, bueno, pero ya se ve. Ah, es que ya había llegado al final. Ya había llegado al final. Pensé que todavía me faltaban más cosas. Entonces, vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? O sea, al final, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de una regresión tradicional, nosotros lo que estamos modelando es cómo se comporta la media, ¿no? La esperanza. Si se acuerdan, cuando yo di como que esta definición de modelo lineal generalizado, todos los modelos lineales generalizados se basan en pues una transformación de la media, o sea, de la esperanza, y esto pues se hace a través de una liga que nosotros vamos a asignar y de, pues como aquí, dar una distribución, ¿no? Sobre los datos que se supondría que debe ser un miembro de la familia exponencial. Entonces, es que lo que me hizo bolas es esto que dice 36 de 29, pero bueno. Bueno, entonces pues más o menos aquí empezamos a ligar con estos conceptos. Pero bueno, va a haber algo que estos también se los voy a platicar un poquito. No, todavía no. Ahorita les platico de esa parte. Digamos que esto, pues ustedes sí ya lo conocen, ¿no? Son nuestros modelos, que son los modelos de regresión, que lo podemos ver con el punto de vista de modelo lineal generalizado, como la función liga aplicado sobre la esperanza, ¿no? En este caso lo vamos a ver como una esperanza condicional que va a depender de los inputs y de los parámetros. Aquí nosotros tenemos nuestros parámetros, que son los que nos dan la combinación lineal. Nuestras y son miembros de la familia exponencial, en particular cuando cuando la y es una distribución normal, la g vendría siendo la identidad, eso ya lo hemos platicado, y entonces estás diciendo que la esperanza es la que tiene una expresión de tipo lineal. Esto lo podemos dar de forma equivalente a través de esta como manera de decirlo, ¿no? Con la distribución. O sea, decir que la distribución de y, en este caso bayesiano, pues es importante que todo lo veamos condicional. Condicional a los parámetros y a los datos, pues se distribuye normal con la media, que vendría siendo una combinación lineal de los inputs, y la varianza, ¿no? Nuestra sigma cuadrada. Entonces aquí ya tenemos algo que se parece más a lo que les estuve mostrando ahorita. O sea, vamos a tener datos y1, y2 hasta yn, donde nosotros tenemos que les estamos asignando este modelo bayesiano y donde nuestros parámetros son las betas, que en realidad pues es un vector, el vector de los parámetros, y nuestra varianza, que sí es un escalar. Entonces tenemos que asignar a priori para este vector de parámetros y para la varianza. Y justo se puede proceder de una manera informativa o de una manera no informativa, ¿no? Entonces, la manera informativa, pues tratamos justo de aplicar algo de tipo conjugado, porque pues esto siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces, en el caso no informativo, otra vez vamos a poder hacer ligas con respecto a lo que vemos con la estadística clásica, aunque es un poquito más complejo, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que desde el punto de vista de los coeficientes, la distribución impropia, otra vez es muy parecida a la que estábamos platicando hace rato, donde la no información nos diría que pues todos los parámetros tienen una distribución que es proporcional a una constante, como que no tenemos una información que nos haga pensar que algún parámetro es preferible a otro, ¿no? De los coeficientes. Y en el caso de la varianza, pues otra vez va a ser proporcional al recíproco de la varianza, o sea, a la precisión. Otra vez podríamos calcular, pensando en que estas dos son independientes, la probabilidad a priori conjunta, multiplicar por la verosimilitud, basándose en lo que teníamos justo acá arriba. Estos serían como digamos las distribuciones de cada observación. Entonces podemos multiplicarlos. Y de ahí nosotros podemos saber cuál es la distribución a posteriori. Esta distribución a posteriori que nosotros obtenemos, pues va a ser tanto para la parte de los coeficientes como para la parte de la varianza. Y en el caso de los coeficientes, va a resultar que la distribución a posteriori, o sea, la que tendríamos condicional a los datos, o sea, tanto a los inputs como a los outputs, se puede demostrar que es una distribución t-student, pero es t-student diferente a las que nosotros conocemos tradicionalmente. Primero porque la beta es un vector, ¿no? O sea, la beta es un vector, ¿no? Entonces,
la distribución T de la que estamos hablando es una distribución T multivariada, no es una distribución univariada. Tenemos grados de libertad como una distribución T, que de hecho se parece mucho a la que teníamos en nuestro caso clásico, que vendría siendo el número de observaciones menos el número de parámetros que tenemos en el modelo. Si recuerdan, pues era la distribución que teníamos asociadas a estos coeficientes. Bueno, claro, en ese caso pues era la distribución que teníamos asociada a uno de los coeficientes, ¿no? O sea, en el caso de la beta gorro, pues ahí teníamos la distribución normal, porque era combinación lineal del modelo, que depende de cosas normales. Pero bueno, en el caso de la distribución asociada a los parámetros, por ahí veíamos en nuestra prueba T, que de hecho pues, era una prueba para eso, que podíamos asignar una distribución T-student, ¿no? Con n-k grados de libertad. Que básicamente, pues aquí se está llevando a un caso muchísimo más general, porque la distribución T, pues es una distribución multivariada, cuya media corresponde a los valores que conocemos en la estadística clásica, que son los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios. Digamos que el valor esperado que tiene tu distribución T va a coincidir con el valor que nosotros tenemos desde el punto de vista clásico. Y en el caso de la variación, o sea, el primer parámetro de esta T tiene que ver con la parte de nuestro valor donde nos estamos centrando, y el segundo tiene que ver con la variación. También va a tener asociada pues la matriz de varianzas y covarianzas que calculamos para la varianza de beta gorra. Esa la calculamos desde el punto de vista clásico, y esta que tenemos aquí va a ser exactamente la misma, ¿no? Que si recuerdan, pues esa la calculamos como sigma cuadrada por x transpuesta a x a la menos 1. Entonces, esto nos estaría indicando que, bueno, desde el punto de vista, digamos que bayesiano, al menos la esperanza coincide con el valor que nosotros vamos a tener de mínimos cuadrados ordinarios. Y en el caso de la varianza, también se puede calcular la posteriori, y otra vez se va a ligar con lo que nosotros teníamos desde la perspectiva clásica. Desde la perspectiva bayesiana, va a resultar que la posteriori es una gama inversa. Aquí tenemos dos parámetros, alfa y beta. Bueno, esto es equivalente a que el recíproco, 1 entre sigma cuadrada, sea gamma. Y los parámetros de esta nueva distribución obtenida a posteriori, pues son alfa y beta con estos valores. Y si nos fijamos, aquí estamos involucrando el estimador también clásico de la varianza, que es la suma residual entre el número de observaciones menos el número de parámetros. Entonces, si ustedes lo piensan, la esperanza de esta distribución, que es la gamma, o de la gama inversa, es igual, viene siendo el primer parámetro dividido entre el segundo, y que justo nos dice, bueno, pues el estimador que tú vas a tener, bueno, más bien, la esperanza de la a posteriori que tú vas a tener va a coincidir con el inverso de la varianza, ¿no? O en otras palabras, la varianza pues va a tener una esperanza que va a ser más o menos similar a la que nosotros tendríamos desde la perspectiva clásica, nuestro estimador clásico de varianza. Y entonces, pues otra vez, ¿no? Hacemos esta liga entre la parte clásica bayesiana y esta parte no informativa. Justo por eso es como no informativo. Y en el caso de la posteriori, para cuando tenemos algo conjugado, pues ahí sí se complica bastante, mucho todas estas cosas, ¿no? De hecho, en general eso es la dificultad en lo bayesiano. Las distribuciones, muchas de ellas pues, no son tan familiares, algunas sí, otras no tanto, pero reflejan algunas cosas que sí son más o menos parecido a lo que se tiene en la parte clásica. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Desde la perspectiva bayesiana, tenemos que dar una distribución que sería nuestra distribución a priori, ¿no? Que justo vamos a pensar que la distribución a priori pues sea una normal, ¿no? Para el caso de la beta. Aunque aquí, bueno, la estoy condicionando a la varianza, ¿no? Como más o menos lo habíamos platicado hace rato para el caso de, digamos, de datos normales sin necesidad de tener una regresión. Y aquí nosotros a estas betas, que es un vector, en lugar de que como antes le diéramos como que esta cosa de que no fuera informativo y que fuera proporcional a una constante, aquí le vamos a asignar una distribución normal
la cual tiene sentido porque las betas toman valores de menos infinito a infinito, y tenemos que dar parámetros conocidos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería un vector de valores de las betas, digamos que tú tendrías que asignar, ¿no? Un conocimiento previo de cómo se comportarían las betas. Supongamos que ustedes, por alguna razón, a lo mejor que han hecho algún estudio a través de leer distintos papers o lo que sea, dicen, pues la manera en que se supondría que se relacionarían mis observaciones de los inputs con el output son basadas en estos coeficientes. Bueno, eso lo vacían aquí. Y en el caso de la parte de la varianza, que en realidad aquí es una matriz de varianzas y covarianzas, vamos a tener pues la varianza en la diagonal y fuera de la diagonal 0. En otras palabras, pues esta distribución está suponiendo que hay como que una no correlación, ¿no? de nuestras distintas betas, o sea, de los distintos parámetros. En el caso de la varianza, otra vez se va a incluir una gama inversa con valores conocidos. Aquí de manera pues arbitraria estoy dando esta fórmula, ahorita van a ver por qué. Esta parte es conocida, esta parte también es conocida. Esta sí era una distribución multivariada, porque la beta era un vector. Esta sí es una distribución univariada, entonces todas estas cosas son escalares. Este es alfa y esta es beta de la distribución gamma inversa. Y bueno, de aquí se puede calcular cuál es la distribución a posteriori. Por ejemplo, en el caso de la varianza, va a ser una gamma inversa, por eso es un modelo conjugado. Y si nos fijamos, es parecido a lo que teníamos aquí arriba, pero tiene ciertas modificaciones, más o menos como lo que les mostré con la beta, en el modelo beta binomial. Aquí tenemos como que el 1 medio a menos k que teníamos acá arriba, este de aquí, pero le estamos modificando con un medio por n menos 1, ¿no? Que es esta otra parte que tenemos acá. Y bueno, este más 1 no lo tenemos. O sea, es como una modificación. No es cierto, sí lo tenemos. Es como una modificación que te indica, o sea, qué tanto esta información que nosotros tenemos va a mover a la posteriori, ¿no? ¿Qué tanto la mueve? Bueno, pues si teníamos esto originalmente, la mueve en un medio por n a la menos, por n menos 1, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y en el caso de la segunda parte, también se va a comportar pues basado en nuestro estimador de la varianza tradicional, aunque sí están involucrados las cosas que tenemos aquí, ¿no? Estos que tenemos acá, pues sí se van a incluir dentro de nuestro segundo nuestro segundo parámetro, ¿no? Y si calculamos la esperanza de esta gama inversa, bueno, no va a coincidir con la varianza, sigma gorro al cuadrado. O sea, ya no va a ser la varianza tradicional, sino que es la varianza tradicional o una función de la varianza tradicional como que movida, ¿no? Justo porque tenemos la información previa. Y en el caso de la posteriori, otra vez vamos a tener una distribución t-student multivariada, pero otra vez, o sea, tanto los grados de libertad, que ya pues antes se tenían como n-k, como otras partes se van a modificar. Aquí, por ejemplo, se modificaron de esta forma. También se modifica nuestra media, ya no va a ser la beta gorro tradicional de nuestra estadística clásica, aunque por ahí tenemos como que una cierta función de esa beta gorro. Y en el caso de nuestra parte asociada a nuestra nuestra segunda parte de aquí, de nuestra distribución T, que tiene que ver con la matriz de varianzas y covarianzas, tampoco va a ser exclusivamente la sigma gorro al cuadrado, sino que por ahí va a involucrar pues cosas más complejas, ¿no? Que de hecho pues, esto ya al final va a generar una matriz, ¿no? Entonces por ahí entra la sigma gorro al cuadrado, pero también entran el conocimiento previo que tenemos de las betas, entra por ahí también el coeficiente que estimamos de forma clásica, pero también modificado. Entonces, como que ya esta distribución se complica muchísimo más, ¿no? Que la distribución que teníamos originalmente. Y entonces, bueno, ¿qué va a ser la idea? ¿No? Desde el punto de vista bayesiano, puede ser muy complejo que nosotros calculemos estas distribuciones a posteriori, dependiendo del modelo que estemos utilizando. O sea, hay modelos que, bueno, como el beta binomial, ¿no? Por eso se los quise mostrar. En ese caso, pues tenemos cuál es la distribución a posteriori. Es una expresión fácil de calcular de forma analítica, cerrada. Sabemos quién es la distribución a posteriori y solamente es cuestión de modificarla de acuerdo a los éxitos y a los fracasos.
En el caso normal, pues todavía se podía manejar, pero en el caso de estas distribuciones que tendríamos para nuestro caso ya de la regresión, pues se vuelve más complejo por el tipo de distribuciones. Y ya pensando en modelos más complejos aún, donde ya las a priori, por ejemplo, no necesariamente generen conjugados ni sean modelos tan conocidos, pues ya se vuelve inmanejable, ¿no? O sea, no hay manera de calcular de forma analítica la distribución a posteriori. Y el procedimiento que se utiliza en la estadística bayesiana, entonces se basa en simulaciones, ¿no? O sea, mucho de lo que se hace en la estadística bayesiana, pues se está basando en simular observaciones de la distribución a posteriori. O sea, no vamos a llegar a la fórmula analítica, pero basándose en la a priori y en la verosimilitud, nosotros vamos a tener, que eso lo tenía en la otra, basándose en la a priori y en la verosimilitud, nosotros vamos a tener como que esta cosa que tenemos aquí, que sería el kernel. Y entonces hay muchos procedimientos de tipo simulación que lo que hacen es decir, bueno, tengo el kernel y aunque no conozco a qué distribución corresponde, basado en ese kernel voy a hacer simulaciones, porque al final esto va a ser una función de teta. Y esas simulaciones se van a basar en conceptos de procesos estocásticos, ¿no? Que parecería que como que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, aquí digamos que les voy a platicar solo un poquito de esa parte, digo, como para que más o menos lo sepan, no me voy a meter tanto en los algoritmos, pero, o sea, la idea de estos procedimientos es simular cadenas de Markov, ¿no? Y entonces, en esa simulación de cadenas de Markov, tratamos de llegar a la distribución que es la distribución estacionaria. Si recuerdan, cuando ustedes manejaban cosas de procesos estocásticos, pues tenían que las cadenas de Markov, justo como el nombre lo indica, significa que hay no memoria, ¿no? O sea, una cadena de Markov, pues es un proceso estocástico, es un seguimiento de variables aleatorias a través del tiempo y que tiene esta propiedad markoviana de no memoria, ¿no? De que, digamos que una observación que tú tienes en el tiempo t solo depende de, pues, el valor observado del tiempo previo. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es hacer simulaciones de esas cadenitas, donde básicamente vamos a tener que dar pues alguna distribución que es la que nosotros queremos simular o alguna función de la distribución que nosotros queremos simular. Por ejemplo, aquí g de teta, ¿no? Que es el kernel. No tenemos la p de teta para la posteriori porque pues, es muy complicado calcularla analíticamente, pero al menos tenemos una g de teta, que es la verosimilitud por la a priori. Eso sí lo podemos hacer, es una multiplicación nada más. Y entonces basándose en eso, es como posible que nosotros hagamos simulación de estas cadenas de Markov. Entonces tienen esta propiedad de no memoria, se van generando a través de el tiempo variables aleatorias que eventualmente se supondría que nos generarían observaciones de la distribución que queremos simular. En nuestro caso la posteriori, o bueno, aquí como se está viendo para P de teta, ¿no? P de teta, pues una distribución cualquiera. Entonces, bueno, en particular nosotros pues, lo vamos a aplicar para la posteriori. No sé, por ejemplo, si tuviéramos un modelo como este, que no es un modelo tan familiar, donde la y condicional a la media tiene una distribución normal con media mu y varianza 1, o sea, la varianza es conocida. Hasta aquí todo va bien. Digamos que tenemos un modelo sencillo porque es de un solo parámetro. Sin embargo, en este caso, nosotros no vamos a suponer que la media se distribuye como una normal, sino que le vamos a asignar una distribución t con un grado de libertad, que es equivalente a una distribución Cauchy. Esta distribución t con un grado de libertad, bueno, ya no es la distribución tradicional, ¿no? Que utilizábamos, la normal, que nos generaba el modelo normal. Y sí tiene sentido usar este tipo de distribuciones, porque hay veces que tenemos que, en algunos casos, pues la distribución que podemos utilizar no es la normal porque tenemos colas pesadas. O sea, en los extremos de la distribución todavía se acumula una cantidad de distribución importante. Y entonces en este caso, pues es difícil que nosotros calculemos la posteriori, pero sin mucho problema podemos calcular el producto de estas distribuciones normales, pensando que hay independencia, y de ahí, pues pensando en esa independencia, podemos multiplicar por la distribución t con un grado de libertad.
y se demuestra que el kernel pues tiene esta forma que estamos viendo aquí. Entonces, esta es una distribución que nosotros vamos a generar, pues, digamos, a posteriori, y que nosotros, pues, no vamos a saber exactamente quién es, ¿no? O sea, no sabemos si es una gamma, si es una Cauchy o si es alguna otra cosa. Solamente tenemos este kernel. Y basándose en el kernel, con las simulaciones, vamos a lograr simular elementos de la distribución a posteriori con esas cadenas de Markov. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ir utilizando la información que tenemos, que es una función de una sola variable, nuestra gmu, y empezar a hacer las simulaciones de las cadenitas. Hay varios algoritmos que se pueden utilizar para eso. Uno de los más conocidos es el de Metropolis Hastings. Básicamente la idea es como que tú vayas proponiendo posibles elementos que correspondan a la distribución a posteriori. Y estos se proponen de forma estocástica, ¿no? O sea, tú generas como que propuestas de posibilidades de la distribución que nosotros estamos buscando, empezando con un valor inicial, que sería como de donde inicia tu cadenita. De ahí nosotros necesitamos generar un número de observaciones de esa cadena. Ahí es donde nosotros tenemos que dar una propuesta, ¿no? Decir, bueno, yo propongo que el valor que nosotros vamos a dar, que se supone pertenecería a la distribución a posteriori, o al menos que pues tiene la característica de que pues su kernel es el que estamos buscando, pues sería basado en alguna distribución. Podría ser una normal, por ejemplo, ¿no? Que justo por esta cosa como markoviana, lo que va a pasar es que esta propuesta que nosotros vamos a hacer va a depender del valor que nosotros hayamos calculado en el momento previo, ¿no? O sea, digamos en el tiempo previo o en la observación en el tiempo anterior. Haciendo esta propuesta, digo, a lo mejor aquí suena como que es magia, pero bueno, se demuestra que sí, podemos hacer el cálculo de un valor alfa que se va a basar en la forma de esta función que tú estás utilizando para la propuesta y también se va a basar en el kernel que tú tienes, ¿no? Ha evaluado en el valor del tiempo actual, o sea, el que estás proponiendo y el que teníamos del tiempo previo. Ya que haces este cálculo, dependiendo del valor que obtengamos, nosotros vamos a decir si aceptamos o no aceptamos esta propuesta. Si el alfa es mayor o igual que 1, aceptarías siempre la propuesta, ¿no? O sea, dirías, bueno, pues voy a asignar a que el valor de la cadena del tiempo que tendríamos como el tiempo i sea teta asterisco. Si nosotros tenemos que la alfa está entre 0 y 1, ahí la selección se va a hacer aleatoria. O sea, puede ser que sí se acepte o que no se acepte ese candidato. Y si sí se acepta, con la probabilidad alfa, justo la alfa nos va a servir para saber si aceptamos o no, pues entonces nos movemos en la cadena a que teta asterisco pues ahora toma el valor ti y en caso contrario pues seguimos con el mismo valor que ya teníamos propuesto. Al final nosotros con esta propuesta lo que vamos a ir haciendo es simular valores de la cadena y que en algún momento o eventualmente se supondría que va a empezar a llegar a tener las características de la distribución a posteriori. Entonces, ¿qué pasaría? Que ya a lo mejor tú ya cuando llegas a un cierto punto, tú, no sé qué, digas, voy a simular 100.000 observaciones, ¿no? Entonces, de esas 100.000, va a llegar a un punto, por construcción, que vamos a llegar a la distribución estacionaria, como en las cadenas de Markov. Recordemos que en las cadenas de Markov, la distribución estacionaria es la distribución que tenemos a la larga, ¿no? O sea, digamos, conforme nosotros vamos a tener, pues como que distintos estados, así se le llamaban las cadenas de Markov, sería como la distribución que asignamos a cada estado a la larga. Entonces aquí va a pasar eso, ¿no? O sea, en algún punto vamos a llegar a la distribución estacionaria que por construcción va a ser la que pues tendría el kernel que nosotros estamos dando a través de la G. Y entonces, bueno, de ahí pues hay varias cosas que tenemos que decidir, ¿no? Primero, o sea, si realmente sí estamos llegando a esta distribución estacionaria, porque, o sea, si recuerdan de la parte de nuestros cursos de procesos estocásticos, pues muchas veces no se llegaba a la distribución estacionaria, o sea, no se tenía esa distribución. Entonces aquí justo lo que vamos a tener que ver es si efectivamente llegamos a la distribución estacionaria. Puede ser que no hayamos llegado por muchas circunstancias. Puede ser que al momento que nosotros propusimos el modelo con cierta a priori, pues
como que no tenga mucho sentido y que pues, realmente nunca converjas. Puede ser también que al momento de dar estas propuestas y empezar a dar estos pasos para irte moviendo sobre la cadenita, que nosotros tengamos que, pues, estos pasos son muy cortitos, ¿no? Por ejemplo, que entre una iteración y la otra, pues no te mueves casi nada. O podría ser lo contrario, ¿no? Que damos pasos enormes, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cositas que podemos tomar en cuenta para que al momento de hacer la simulación nos demos cuenta de si realmente estamos llegando a algo estacionario. Y también lo que usualmente se hace es que algunas de las primeras observaciones que nosotros tenemos, de las primeras observaciones simuladas, se desechan, porque pues digamos que ahí apenas vamos empezando, ¿no? Ahora sí que como que tú vas apenas iniciando, entonces, o sea, todavía no te estás acercando a la distribución estacionaria. Es como en procesos estocásticos, ¿no? Cuando apenas vamos haciendo nuestros cálculos para calcular estas probabilidades a capazos, partiendo de un estado I a un estado J, bueno, o sea, ahí hacíamos varios cálculos para que ya en algún momento, si nosotros hacemos ese cálculo para acá muy grande, ya digamos, entonces sí, ya me estoy acercando a la distribución estacionaria. Entonces aquí desechamos algunas observaciones y bueno, también hay algunos métodos, que eso los vamos a ver, que también te ayudan a saber si sí estás llegando o no estás llegando a esa distribución estacionaria, ¿no? También hay cosas que se pueden hacer, como simular más de una cadena. O sea, por ejemplo, podríamos simular 3, 4 cadenas. Y entonces así puedes usar la información de todas las cadenas simuladas para que, pues como que tengas más posibilidades y a lo mejor más confianza de que sí estás llegando a un buen resultado. Les digo, todo esto es más como muy general, pero, o sea, es también para que sepan las cosas que vamos a estar haciendo desde una perspectiva práctica, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, justo lo que les voy a mostrar, que de hecho la sesión va a ser ahora en lunes, lo que les voy a mostrar es ahora sí desde un punto de vista práctico estas cosas de las que hemos estado platicando y bueno, me voy a ir entre la parte teórica y práctica para que más o menos vayamos viendo cómo se refleja una cosa con la otra. Entonces, no espero que esto ya lo entiendan así a la perfección, o sea, les estoy dando un panorama general, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda de estas cosas. O sea, seguro 1000, pero no sé si tengan alguna pregunta específica. ¿No? Bueno, Yo sí tengo una. Vamos a ocupar stand. este, sí se puede usar Stan, pero fíjate que ese software funciona más con comandos y yo se los quiero dar más, irme a las tripas, ¿no? O sea, nosotros vamos a definir la verosimilitud, vamos a definir pues como que todas las distintas cosas y Stan lo que hace es, digamos, como que ya todo eso integrarlo en un solo programa. O sea, Stan es como una librería, hagan de cuenta, que se puede cargar desde R y entonces maneja toda la parte bayesiana de una manera como más sencillita. Pero yo lo que quiero es que, pues más bien entendamos las cosas que se hacen, ¿no? O sea, desde como las definiciones. Entonces me voy a ir más bien a RJAX. JAX es como un software que se utiliza para toda esta parte justo de simulación y todas las cosas que estamos viendo, pero Stan básicamente utiliza como que estas cosas, ¿no? Exacto, quiero ser más explícito para que quede como más claro, ¿no? Y que no sea nada más el comando y ya, ¿no? O sea, que más o menos vayan entendiendo cómo se hacen las cosas. Pero si ya más o menos entienden esto, Stan no les costaría nada de trabajo, porque pues, prácticamente es usar un comandito, ¿no? Entonces, eh, no sé si tengan alguna otra duda de estas cosas. Está bonito, ¿no? Según yo. Pero bueno, lo vamos viendo ya más la siguiente sesión. Entonces cuídense mucho, buen fin de semana y descansen. Bye bye. Tengo otra pregunta. Bueno, Sí, ya no está tan adelante, adelante. relacionada con ahorita lo que vimos. Ajá. Este, ¿Cómo es el calendario de las evaluaciones que quedan? Porque me preocupó un poco que pues, me volví a revisar la presentación y o sea, están programadas 4 tareas de exámenes y el proyecto todavía, no, bueno, o sea, nos faltarían 3 tareas y el proyecto. Ajá. Y, o sea, me pregunto es como de si ya hay un calendario para las evaluaciones que quedan. Sí. No, bueno, de la tarea, la que viene, ya se las voy a dar. De hecho, se me olvidó hace rato, ¿no? Pero la iba a subir. Entonces, bueno, ahí va la segunda tarea. La verdad, dudo que hagamos las 4 tareas. O sea, esa era como la idea.
pero probablemente nos vamos a quedar con 3 tareas. Digo, ahí habrá que ver si se integran o no. El proyecto ese sí es a fuerzas, ese sí va. Y en cuanto a igual a los temas, pues ahí igual no me interesa así como que ver todo así al aventón, sino más bien pues que lo que veamos lo veamos bien, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a llegar por lo menos hasta regresión Poisson, ¿no? Pero bueno, justo ahí son cositas que hay que ir evaluando. Entonces, yo mismo tengo que ver también cómo está lo del calendario. Digo, ahorita no me he preocupado tanto porque pues, ya sé que esta tarea ya sería la segunda y la tercera pues va a ser como de lo que alcancemos a ver, ¿no? De lo siguiente, o sea, digamos que la segunda ya abarca estas cosas, ¿no? Entonces como que vamos al día. Y la tercera pues lo que alcance a ver, ¿no? Entonces, lo que se pueda ver, que se vea bien. Y lo que sí, eso sí, de una vez les digo, porque eso sí no se cambia, pues es la parte de la evaluación final con lo del paper, ¿no? Eso sí. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra duda de esto. Yo no, muchas gracias. Vale. Bueno, ahora sí, cuídense, nos estamos viendo. Bye bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias.